Capítulo 8. Batalla infernal. Mientras que el sonido de los disparos resonaba alrededor del área, en la sede se formulaba un nuevo plan. Estos combatientes talibanes no tenían intención de moverse. Querían matar a la mayoría de nosotros para después ellos mismos quitarse la vida. De manera no muy distinta a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, quienes pelearían hasta el final. La rendición no era una opción. Casi tan pronto como saltamos de la rampa del helicóptero, establecimos un perímetro alrededor del aerotransporte mientras el resto de la tropa descendía. Revisamos nuestros mapas mientras el Chinook despegaba. En cuestión de segundos, las primeras balas pasaron rozando nuestras cabezas. Nos marchamos rápidamente de la zona, ya que, inicialmente, no habíamos podido ubicar la posición del enemigo. Puesto que nos encontrábamos en una zona montañosa y rocosa cercana a la frontera con Pakistán, todo lo que podíamos hacer era buscar una mejor cobertura y devolver el fuego en la dirección en que venían las balas. Encontramos un pequeño risco de unos pocos metros de altura y nos quedamos atrás. Nuestro sargento se levantó y comenzó a escanear la zona cuando una granada de mortero explotó a pocos metros de donde se encontraba, haciendo que se agachase. Finalmente, mientras nos arrastrábamos hasta lo alto de la cordillera, vimos a varios combatientes talibanes vestidos de negro que estaban a unos cientos de metros por delante de nosotros, con su silueta recortada contra el cielo nocturno. Nos preparamos rápidamente y el sargento se aseguró de que los francotiradores y los observadores trabajasen en equipo y estuviesen listos para partir, mientras el jefe estaba a la red para enviar un informe de situación. Un francotirador abatió al primer combatiente talibán, quien inmediatamente fue arrastrado y sacado del área por sus compañeros. Tomamos la decisión de seguir ahí y eliminar a todos los enemigos que tuviésemos a la vista, utilizando la pequeña cantidad de morteros que teníamos con nosotros para provocar algo de fuego indirecto sobre las posiciones de los talibanes. Teníamos un Apache a punto de despegar de Camp Bastión, pero eso había sido hacía 20 minutos. 20 minutos en un tiroteo es mucho tiempo. A medida que más talibanes aparentemente comenzaba a dispararnos, los primeros RPGs comenzaron a golpear la cordillera, arrojando metralla y fragmentos de roca sobre nosotros. El fuego se estaba volviendo más intenso y efectivo, y se estaba volviendo obvio que seríamos superados e invadidos muy pronto. El jefe tuvo que tomar una decisión rápida, la cual consistió en abandonar nuestros Bergan y largarnos de allí, asegurando que no quedase nada de valor para los talibanes en ningún Bergan. Metí todo lo que pudiese resultar de utilidad en las bolsas laterales que se descomprimieron del Bergan. Estas bolsas fueron unidas a un yugo para convertirse en lo que se conoce como un paquete de cohetes, debido a que se ven como si cargásemos un cohete en la espalda. El nivel de resistencia que nos encontramos resultó mucho más alto de lo que habían anticipado nuestros planificadores. El jefe entró a la red y comunicó lo que estábamos haciendo. Nos vimos y nos colocamos en una mucho mejor posición defensiva, a unos cientos de metros, lo cual sería suficiente mientras esperábamos al apoyo aéreo. El plan consistía en aprovechar la pequeña disminución del fuego enemigo provocada por el apoyo aéreo y salir de allí a pie tan rápido como pudiésemos. Hasta ahora, miles de balas habían sido disparadas contra nosotros y ninguna había alcanzado su objetivo. Los RPGs y el fuego de los morteros se habían vuelto más efectivos y más cercanos a nuestra posición. Si nos hubiésemos quedado en la cresta, era solo cuestión de tiempo
antes de que un mortero acertase en el blanco. Cuando llegamos a nuestra nueva posición, solo tuvimos un pequeño respiro antes de que la nueva ola de posiciones talibanes se abriese desde varias grietas en el área rocosa circundante. Regresamos el fuego y, finalmente, alcanzamos algunos morteros que estallaron en una sucesión bastante rápida. Estábamos tan concentrados en los feroces tiroteos y esquivando los RPGs y la lluvia de balas que no nos fijamos en el Apache que apareció en la estación y que ya había comenzado a rociar balas con su ametralladora de 30 milímetros, mientras también recibía algunas ráfagas. La tripulación había advertido que nos encontrábamos rodeados y que no teníamos a dónde ir, así que se acercó para recibir algunas balas, así como regresar el fuego a las posiciones de los talibanes. Por ahora, habíamos tenido algunas bajas, nada serio, solo unas pocas heridas de metralla y cortes por balas que habían pasado demasiado cerca. No me importa decir que me encontraba aterrado a medida que el tiroteo se hacía más intenso. Era la batalla más feroz en la que había estado y hasta la fecha nunca ha sido eclipsada. La cantidad de disparos que intercambiábamos con los talibanes era inmensa y seguían llegando. Las balas eran fáciles de esquivar, pero los RPGs y especialmente los morteros eran un asunto distinto. Si no fuese por el Apache, estaríamos muertos sin duda alguna. Si bien el Apache no podía neutralizar a todos los combatientes, podía lidiar con las posiciones de los RPGs y los morteros de una manera bastante efectiva, permitiéndonos encargarnos del fuego de armas pequeñas. Mi jefe decidió que 4 de nosotros, entre los que me encontraba yo, saldríamos de nuestra posición y trataríamos de flanquear al enemigo lo mejor que pudiésemos. Puesto que estábamos rodeados, eso significaba que primero tendríamos que despejar las posiciones que estaban detrás de nosotros. Tendríamos que movernos rápido y atacar a los combatientes talibanes antes de que supiesen que estábamos allí. Con cobertura de fuego desde nuestra posición, daríamos la vuelta y eliminaríamos a todos los talibanes que pudiésemos. Sonaba muy simple. La clave era mantener el impulso y no estancarnos. En el momento en que nos estancásemos, los talibanes enviarían más combatientes a nuestra ubicación y el elemento de sorpresa se perdería. Comenzamos a ascender cuidadosamente sobre la pared rocosa hacia las posiciones más altas que ocupaban los talibanes. Avanzamos lentamente para asegurar que nadie nos descubriese y tratábamos de cubrirnos lo mejor que podíamos. Justo cuando estábamos por llegar a la cima, vimos en una cresta a un combatiente talibán, oculto detrás de una roca y disparando contra el resto de la tropa. Un disparo certero de Barnes justo en el costado de su cabeza y otra posición fue silenciada. Nos movimos a lo largo de la cresta rápidamente, pero en silencio, neutralizando cada posición que encontrábamos. Nunca nos vieron llegar. Tal era su visión de túnel mientras seguían disparando rápidas ráfagas de fuego hacia el resto de nuestra tropa. Llevábamos 8 en nuestro haber. Algunos fueron abatidos en parejas, ya que 2 de nosotros disparábamos contra otros 2 simultáneamente. Aquí fue donde pusimos en práctica todo nuestro entrenamiento en armas de fuego, la ocasión en la que debíamos convertirnos en tiradores expertos, finalmente había llegado. Por ahora, los apaches habían marchado, ya que se estaban quedando cortos de combustible y municiones, pero estábamos ganando terreno. Un Spooky AC-130 no se encontraba muy lejos,
después de que nos lo hubiesen enviado desde otra operación. Con el Spooky en la estación, los restantes combatientes talibanes no tendrían ninguna oportunidad. El Spooky AC-130U mejorado y el Equalizer GAU-12 de 25 mm también están equipados con un cañón L60 Bofors de 40 mm y un obús M102 de 105 mm. Todos están montados en el lado izquierdo del avión. Todavía estábamos trabajando a lo largo de la línea de cresta y neutralizando a los combatientes talibanes hasta que, finalmente, un puesto frente a nosotros nos vio y cambió su posición de disparo. Recibí una bala en el hombro justo encima de la placa balística de mi chaleco blindado. La entrada y salida de la bala me provocó una sensación caliente y punzante. El impacto me hizo perder el equilibrio, provocando que soltase el arma y tropezase ligeramente. El grito que había proferido al ser golpeado hizo que Barnes se parase a mi lado gritando «¡Joder! ¡Le dieron a Stone!». Barnes me colocó rápidamente detrás de una roca y me quitó el chaleco blindado para revisar las heridas. Exceptuando un hombro dolorido, no me sentía mal. Barnes realizó un vendaje en las posiciones de entrada y de salida de la herida, bien parchado y con la adrenalina todavía fluyendo en mi cuerpo, descubrí que no tenía muchas dificultades para continuar el combate, aunque tuve que utilizar mi hombro izquierdo para apoyar la culata de mi arma. Barnes había estado en el regimiento durante 8 años y prácticamente lo había visto todo. Inicialmente había formado parte de la tropa de movilidad antes de pasar a la tropa aérea. Se unió al regimiento con poco más de 3 años de servicio en la Guardia de Gales, de donde era originario. Barnes era una verdadera serpiente de carreras, esbelto y de muy mal genio. Si lo abordabas cuando se encontraba de mal humor, estaba garantizado que te daría un puñetazo. En la batalla, era sereno y juicioso, como se podía esperar de un verdadero soldado y guerrero natural. Vivía y respiraba para la milicia, sin tener tiempo para relación alguna. No tengo idea de qué es lo que hará cuando llegue el momento en que tenga que abandonar el regimiento. Habiendo evitado el desastre, nos dispusimos a seguir eliminando las posiciones enemigas cuando, en ese momento, el Spooky estalló a causa de 2 disparos provenientes del cañón de 105 mm dirigido contra nuestras posiciones principales. Incluso desde unos cientos de metros de distancia, podíamos sentir el temblor de la tierra y la posterior onda expansiva, la cual se sintió como un fuerte viento caliente en nuestros rostros. Con unas cuantas rondas bien colocadas de nuestros rifles Gatling 25 mm y nuestro cañón Bofors 40 mm, neutralizamos algunas posiciones más antes de que los combatientes que habían quedado huyesen de la escena al darse cuenta de que ahora teníamos la ventaja. Los talibanes seguramente sabían que habíamos entrado en un área fuertemente defendida. Todo lo que yo sabía era que estaba empezando a sentirme como una mierda y un poco mareado. Mi boca se había secado por completo y sentía algunas náuseas. El jefe consideró la idea de recoger nuestro Bergan, pero decidió que no podía dejar que los talibanes se apoderasen de algunos artefactos después de que abandonásemos el área. En cuestión de minutos, nos dirigíamos a una LZ bajo la atenta mirada del Spooky que todavía volaba por encima. De regreso a Camp Bastión, me suturaron las heridas y me sacaron de las tareas operativas por 2 semanas. Podía haber regresado a casa, pero me sentía feliz de poder estar en el cuarto de operaciones y poner mi grano de arena para ayudar a las operaciones del SAS.
Todavía siento una extraña punzada en mi hombro desde entonces. Aún me queda la cicatriz de la herida de bala, que hago todo lo posible por ocultar. Sé que tuve un escape afortunado, y aparte de un corte extraño y un hematoma, esa fue la única herida grave que recibí durante mi tiempo en el regimiento. El SAS australiano tuvo su propio tiroteo infernal el 10 de junio de 2010, cuando la batalla de Shah Wali Kot Oriental estaba en su apogeo. La ofensiva a gran escala contra los insurgentes talibanes en el distrito de Shah Wali Kot fue parte de una iniciativa de los Hamkari del ISAF, una agrupación cívico-militar en curso destinada a brindar seguridad, gobierno y oportunidad económica a la población de Kandahar. Los australianos estaban tratando de romper el control que los talibanes tenían sobre las montañas, los valles y la carretera principal entre Tarin Kot y la ciudad de Kandahar. Los analistas habían identificado el pueblo de Chenartu, situado en una encrucijada, como un punto de alta importancia estratégica. Encaramados en una zona rocosa y estimulados por la adrenalina en medio del sofocante calor diurno, los francotiradores australianos yacían en sus posiciones esperando a su objetivo. En la aldea que se encontraba más abajo, se escuchaba el intenso martilleo de ametralladoras y los cohetes provenientes del fuego de los talibanes. Durante esos 2 días en junio, tuvieron lugar algunos de los combates más intensos en que hubiesen participado los australianos hasta ahora en Afganistán. Junto con el SAS se encontraba la compañía Alfa del 2º Regimiento de Comandos australiano. La ofensiva comenzó cuando se enviaron comandos para reunir información y obtener el control de la zona. Al amanecer del 10 de junio, alrededor de 100 comandos fueron arrojados en paracaídas a una aldea para tentar a los talibanes a que peleasen contra ellos. Se pretendía que los comandantes talibanes ordenasen más insurgentes para reforzarlos. No mucho después del amanecer, los talibanes respondieron y los francotiradores comenzaron a hacer su parte neutralizando a los combatientes talibanes. Se trataba de una situación de matar o morir, y se convertiría en un tiroteo extremadamente intenso en medio de aquel calor abrasador. El comandante australiano, en medio de las explosiones de la pelea, tomaba el té con los jefes de las aldeas, una importante costumbre afgana, antes de volver a integrarse a la pelea cuando ésta estallaba de nuevo. La batalla inicial terminó la misma tarde en que comenzó cuando un ataque aéreo de los Estados Unidos destruyó las posiciones enemigas en terrenos elevados. La batalla de aquel día había sido dura y muy intensa. La proporción entre talibanes y comandos era aproximadamente de 1-1. Sin embargo, al día siguiente, 28 soldados australianos del SAS se enfrentaron a casi 90 combatientes talibanes en Tizak, a unos 3 kilómetros al oeste de Chenartu. En Tizak, el SAS tenía la misión de abatir o capturar a un par de comandantes talibanes. Se esperaba que fuese una misión de rutina. Sin embargo, los miembros de la tropa E aterrizaron en sus helicópteros bajo un intenso fuego justo después de las 9 a.m. El fuego era tan intenso que lo único que los soldados podían hacer era arrastrarse sobre las hebillas de sus cinturones y retirarse del área. A medida que la tropa E se acercaba a su objetivo, se separaban para eliminar las posiciones artilleras. Trataban de atrincherarse lo mejor que podían mientras caía sobre ellos una fuerte descarga de fuego enemigo que prácticamente los inmovilizó. Robert Smith cargó contra un nido de ametralladoras, inmovilizándolos y abatiendo a 2 combatientes talibanes. Por esa acción se ganó una condecoración Victoria Cross. Una vez que la principal posición de ametralladora había sido neutralizada, la situación cambió en beneficio de los australianos. Los soldados del SAS
destruyeron sistemáticamente todas las posiciones de ametralladoras en la zona, a pesar de que se estaban quedando sin municiones y sin agua, para después regresar a Tarin Quad a las 3 a.m. del siguiente día. Unos 80 combatientes talibanes fueron abatidos de un total estimado de alrededor de 100 combatientes. La única baja civil consistió en un anciano afgano que recibió una herida de bala en una mano. No hubo muertes aliadas, con un solo soldado australiano y otro afgano heridos durante la batalla.